Listo, muy buenas tardes para todas, espero que estén bien. He estado realizando los trabajos que me han enviado, no sé, de las personas que están conectadas acá, quién le hace falta el trabajo que dejamos la sesión pasada. Dime, Lina. Profe, la verdad a mí se me olvidó hacer el trabajo, pero ya esta noche me comprometo a hacerlo y enviarlo al correo. Ok, listo, vale. ¿Quién más? ¿Todos ya enviaron? Porque no, yo hice como muy poquitas personas, la verdad. Entonces, si les hace falta o algo así, pues la idea es ponernos al día. Recuerden que nosotros vamos hasta el próximo viernes 17. Creo que ahí se corrió una fecha, entonces, pues, si podemos terminar el 17, creo que lo que nos queda en temas, pues ya no es mucho. Ya la idea es que mañana vamos a revisar el tema del trabajo final, para entonces no, cada uno me lo va a presentar y ya damos por terminado el curso de fotografía, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud de lo que hemos visto hasta el momento o ha tenido dificultades? Ok, listo. Entonces, me hacen un favor, me confirman si están viendo pantalla. Sí, señor. Listo, ok. Entonces, el tema del día de hoy que vamos a ver es todo el tema de color, estilo e impacto emocional. Entonces, vamos a hablar del tema de la psicología del color. Dentro de la psicología del color, nosotros eh, vamos a empezar a ver unos temas de que de acuerdo a la intencionalidad de la fotografía, eh, nosotros vamos a empezar a transmitir sensaciones y o sea, aparte del recurso que nosotros habíamos hablado en algún momento, que era la narrativa, también podemos reforzar mucho este tema de qué es lo que queremos transmitir o dar a conocer a través de la fotografía. Lo podemos hacer también por la psicología del color, ¿listo? Entonces, tenemos en pantalla el rojo que nos transmite en esa imagen, que nos está transmitiendo esa fotografía. ¿Sabor? Gracias. Dime, ¿quién me habla ahorita? Yo, profe, decía que sí, sabor. Más que sabor, ¿no? Pues, todos los colores en cierta manera me transmiten sabor, bueno, listo. Puede ser algo así, pues, o sea, en este caso la fotografía de la fresa, pues se ve provocativa, ¿no? ¿Con qué relacionamos el color rojo? ¿Con qué términos? ¿Con qué adjetivos nosotros relacionamos el color rojo? Con la pasión. Enviar por tri. Sí, pasión, exactamente. ¿Qué otra cosa nosotros podemos también? Con el fuego. Sí, exactamente. También nosotros lo relacionamos con el tema de peligro, ¿no? O sea, con una emergencia, no solamente con temas así como lo que hemos así en pantalla, sino eh, cuando nosotros vemos son rojas, entonces eso también nos denota mucho el tema también de emergencia, ¿listo? Entonces nosotros la idea es que yo les doy acá unos conceptos así como los más principales que se han manejado por cada color, pero lo ideal es que ustedes miren qué otros conceptos, qué otros adjetivos, qué otros significados les podemos dar a una fotografía, ¿listo? Tenemos el azul que nos transmite, que me genera el color azul a mí. Como más tranquilidad. Sí, exactamente. ¿Qué otro, qué otro concepto, qué otra sensación me da a mí el color azul? Como pureza o profundidad. Sí, ok, perfecto. Si ustedes se han fijado, ustedes cuando han ido al supermercado a comprar cosas de aseo, ¿cuál es el color predominante en esos empaques, en esos productos de aseo? El azul o el blanco.
exactamente esos dos. ¿Por qué? Porque también nos transmite el tema de pureza, limpieza. El hecho de yo comprar producto que tenga estos colores que son predominantes, a mí me da esa sensación de limpieza, de pureza, de frescura. ¿Ok? Entonces, ese color, junto con otro color, también nos da esa sensación. Esos dos colores, tres colores combinados, que sería el azul, el blanco y el que vamos a ver a continuación, nos transmite ese tema de frescura, pureza y otros términos que también nosotros lo relacionamos, ¿listo? El verde, así como yo les decía, entonces el verde combinado con el azul también me da sensación de pureza. Pero ¿qué otro concepto, qué otra sensación a mí me da el verde? Esperanza. Esperanza, sí. ¿Con qué relacionamos el color verde? ¿Con qué nosotros lo podemos relacionar así? Casi todo el mundo lo relacionamos con algo. ¿Con qué sería? Armonía, con la naturaleza. ¿Con qué? Naturaleza, con cosas naturaleza. orgánicas, ¿cierto? Exactamente, ¿listo? Entonces ahí tenemos conceptos, ¿listo? El amarillo, Bueno, con armonía, sí, armonía, sí, pero ¿qué es lo que vemos ahí en la fotografía? ¿Qué es lo que me genera a mí el amarillo? con Felicidad. la naturaleza. El amarillo me genera la fotografía felicidad. Na- Entonces, como ese entusiasmo, es un color como que tiene mucha energía junto con el rojo, nos genera ese tipo de sensaciones como de felicidad, de energía, de entusiasmo. El naranja, ¿qué creen que nos transmite el naranja? ¿Qué sensación les da el naranja? ¿No? ¿No les transmite nada el naranja? ¿O qué concepto creen? energía, alegría. Sí, dinamismo, es un color muy dinámico. Nosotros lo utilizamos para temas como que generen movimiento, como va para. Lo que yo les decía, el amarillo y el rojo nos genera como esa energía, ¿listo? Pero entonces ya con el naranja nos genera como esa energía, pero ya como el movimiento. No es algo, no es un color como estático, sino que genera como ese movimiento, ese dinamismo, ¿listo? El violeta, les hago una pregunta. ¿El violeta en qué concepto o en qué idea nosotros lo podemos relacionar? ¿Cuál creen que sea esa idea? ¿O con qué, digamos, con qué lo relacionamos? ¿Con qué concepto? Elegancia. ¿Con qué, perdón, María Fernanda? No te escuché bien. Con elegancia. Sí, es un color elegante, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué otro concepto? Hay uno así como que se relaciona mucho más que nosotros, dependiendo de en qué situación lo hemos visto, entonces nos lo relacionamos mucho. ¿Con qué? Con los olores, como el olor a lavanda. No, no, observa. Mm, bueno, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien cree que otro? Bueno, acá mm, dependiendo, digamos, de la creencia religiosa que ustedes tengan y todo eso. Yo soy católico, entonces yo veo mucho ese color en el tema religioso, ¿no? Que digamos lo que son los sacerdotes, casi mucho de estos, si no es el rojo, el vino tinto, es este color, porque este color nos evoca mucho a la introspección, como mirar dentro, o sea, como ese color de espiritualidad. Entonces, alguien lo decía como ese tema de los olores como a la lavanda, pero entonces casi siempre esos tipos de olores los relacionamos mucho como al tema muy espiritual, como quiero estar relajado, quiero estar tranquilo, y entonces necesito un tiempo a solas y casi siempre lo acompañamos, pues como lo decían ahorita, entonces con esa, como ese lavanda, pero entonces ese lavanda lo relacionamos mucho como ese tema espiritual, ¿listo? El blanco. Blanco y negro sí son más comunes, como que es más claro el concepto que nosotros manejamos en el blanco. ¿Cuál creen que sea el concepto del blanco? La paz. La limpieza, la perfección. Sí. Ok, pureza, ¿no? Cuando vemos un color blanco es como que me genera a mí esa sensación de pureza.
Y cuando lo tenemos así el color solo, y que digamos queremos destacar un elemento en especial, nos genera también el concepto de minimalismo, algo muy simple, pero que también puede ser, no necesita de mayores objetos o de mayores cosas de otros colores, porque nos da esa sensación de minimalismo. Entre más simple, pues es mejor, ¿listo? Ahora el caso contrario, del negro. ¿Qué me genera a mí el color negro? Alguien lo dijo por ahí con un color, el violeta. Elegancia. Elegancia, como es un tono, o sea, es un color serio. Claro que nosotros, en lo que yo trabajo, nosotros no denominamos el blanco y el negro como colores como tal, ¿no? ¿A qué otro? Nosotros lo relacionamos más como al concepto de presencia o ausencia de luz. Pero en psicología del color, nosotros los tenemos así porque tienen su respectivo significado, ¿listo? Bueno, dentro de, digamos, en las redes sociales, nosotros vamos a manejar lo que son paletas de colores. Paletas de colores es entonces, digamos, ciertas tonalidades, ciertas gamas de color, las cuales nos van a permitir reforzar mucho los conceptos que vamos a trabajar en fotografía. Entonces, vamos a hablar de colores cálidos versus colores fríos. ¿En qué situaciones nosotros utilizamos los colores cálidos? ¿Y cuáles son los colores cálidos? ¿Quién me puede decir? Los colores cálidos son el rojo, el naranja y el amarillo. Perfecto, sí. ¿En qué situaciones nosotros los utilizamos? ¿O en qué situaciones o en qué momento nosotros hemos notado esos colores cálidos? ¿En qué situaciones o en qué tipo de productos nosotros los podemos utilizar? Pues en las situaciones por lo menos de calor, Sí, pero digamos a ti, ¿qué te genera? O sea, cuando yo veo un color cálido, ¿qué te da como lo que estábamos hablando ahorita de los conceptos, como esa pasión, como esas ganas, ¿no? Esas ganas. Entonces, en qué productos, en qué elementos nosotros utilizamos o vemos que se utilizan mucho los colores cálidos? Cuando ustedes van, digamos, a un asadero de pollos, ¿qué colores son los que predominan? el rojo. Exactamente el amarillo, el naranja, porque son, digamos, colores cálidos y que en conjunto me generan como esa sensación de que se vea como apetitoso, como que se ve jugoso, como que se ve provocativo. Entonces, en ese tipo de situaciones nosotros podemos utilizar los colores cálidos. Entonces, cuando queremos generar así como un sentimiento, una sensación cálida, si es una fotografía de un alimento, pues ¿qué pasa? Entre más tonalidades dentro de esos colores cálidos manejemos, mucho mejor porque vamos a lograr pues la intencionalidad de la fotografía es de que se vea la comida, el plato de comida, mucho más provocativo. Ahora los colores fríos, ¿en qué situación? Lo hablábamos ahorita, ¿en qué tipo de productos? Como en frescura, como en el agua, como algo así. Sí, productos de aseo, todo lo que tenga que ver con temas así que nos reflejen frescura, limpieza, pureza. Nosotros podemos empezar a utilizar esas gamas de colores dentro de esas dos situaciones. Bueno, entonces aparte de los colores cálidos y los colores fríos, nosotros también tenemos los colores monocromáticos. ¿Qué se les ocurre que sea monocromático? ¿Qué creen que sean ustedes? Qué me da a entender esa palabra, monocromático? ¿Nadie? ¿Ni idea? Ok, hablamos de colores monocromáticos. No, sí que me ha levantado la mano. Cuando hablamos de colores monocromáticos es cuando tomamos un solo color. Puede ser el blanco, puede ser el negro, en especial el negro, puede ser el azul, el amarillo, el naranja. Pero entonces, como si ustedes ven en la pantalla, vamos a utilizar entonces todas las variaciones de ese color, desde un 100% del color. Entonces lo vamos a empezar a aclarar
o lo vamos a empezar a oscurecer dependiendo de la situación o que lo que nosotros necesitemos. Entonces nosotros podemos utilizar toda esa gama, toda esa gama tonal, todos esos valores tonales que nos va a dar ese mismo color, pero entonces agregándole blanco, o sea, aclarándolo o oscureciéndolo, agregándole negro, ¿listo? Entonces, miren lo interesante que nosotros podemos empezar a generar composiciones fotográficas con colores monocromáticos. En este caso está el violeta, entonces ya podemos utilizar, si ustedes ven en la parte de abajo, tenemos todos los colores que hemos utilizado en esas composiciones de fotografías. Entonces, miren lo interesante que es el hecho de utilizar solamente un color para hacer una composición fotográfica. Entonces, se pueden obtener resultados interesantes. Entonces, tenemos, aparte de los colores cálidos y fríos, tenemos los monocromáticos. ¿Quién sabe cuáles son los colores complementarios? ¿Cuáles creen que sean colores complementarios? ¿Puede ser el blanco o el negro? No. Resulta que cuando nosotros tenemos nuestro círculo cromático, si de pronto no lo conocían, este es el círculo cromático. Entonces, los colores que nosotros conocemos, que nos han enseñado desde el colegio, se dividen en varias categorías. Entonces, tenemos los colores primarios, ¿cuáles serían? El amarillo, el azul y el rojo, que ahí se empiezan que ahí que de ahí parten todos los demás colores. Entonces tenemos los colores secundarios, que son la mezcla de los primarios. Hablemos entonces del naranja, el verde y el violeta. ¿Listo? Los colores complementarios son los que, un ejemplo, si yo tengo entonces acá en pantalla, tengo ese color, el color naranja, que está en la parte derecha. Entonces, ¿el naranja de qué colores se da? ¿De qué combinación de colores se da el naranja? El rojo y el amarillo. Exactamente, entonces como tenemos el rojo y el amarillo, entonces el complementario va a ser el color opuesto o el que no participa en la mezcla o en la composición de un color secundario. Entonces, como lo vemos en pantalla, entonces sabemos que el naranja es el rojo que está en la parte de arriba y el amarillo que está diagonal parte derecha. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el azul y él es el que me va a complementar. Entonces, ¿para qué me sirve que me complemente un color? Puedo generar temas de contraste, o sea, en una composición tipográfica, en una composición fotográfica, perdón, nosotros podemos generar este tipo de contraste solamente con utilizar el color complementario. En este caso, la mayoría del color que vemos ahí en pantalla es el color violeta, que tiene sus variaciones de un azul más oscuro y otro más oscuro. Cuando utilizamos el color opuesto o el color complementario, que en este caso es el amarillo, empezamos a generar este tipo de situaciones donde va a haber mayor contraste. No necesariamente tenemos que utilizar el blanco y el negro para generar este tipo de situaciones, sino perfectamente lo podemos hacer con el color complementario. Los análogos. Resulta que en los análogos son los colores que vamos a tener al lado y lado de un color que queramos que sea el principal o predominante. Si vemos el ejemplo de la mitad, tenemos el color verde. Entonces nosotros podemos utilizar los colores adyacentes, que es un verde un poquitico con más cantidad de azul, o un verde que tiende más al amarillo. Entonces, para este tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos es generar composiciones fotográficas donde me generan a mí una sensación de armonía, ¿cierto? Donde yo veo una unidad gráfica, donde yo siento que entonces ya empezamos también al tema de los colores cálidos y fríos. Podemos generar este tipo de sensaciones, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, inquietud hasta el momento? ¿O todo ha sido claro? Todo ha sido claro. Ok, listo. Entonces vamos a empezar a realizar aplicaciones en fotografía de producto. ¿Cómo las podemos realizar? Tenemos entonces el tema de fondo versus producto. Como yo les decía, no es necesario que nosotros utilicemos el blanco y el negro para generar este tipo de contrastes. Si ustedes pueden ver en pantalla, ¿qué tenemos nosotros? Los dulces, cada uno de esos dulces tiene un color muy fuerte, muy notorio. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo los quiero resaltar, pues puedo utilizar un color muy suave, muy tenue, que en este caso sería el azul de fondo. Entonces, con ese manejo de colores, nosotros podemos empezar a generar ese tipo de contrastes. Cuando nosotros tenemos un fondo que es muy similar al color del producto, pues vamos a tener problemas de que entonces o se va a notar más el fondo o se va a notar más el producto, pero no va a haber un claro contraste, ¿listo?
También nosotros podemos generar no solamente con la paleta, con los colores que vimos en el círculo cromático, sino también podemos utilizar tonos pasteles. Cuando yo sé que mi objeto tiene colores fuertes, o un color bastante predominante, puedo utilizar colores de fondo como tonos pasteles, en este caso un color crema, donde también podemos lograr el mismo efecto. Y pues obviamente también tenemos el recurso del blanco y el negro para empezar a resaltar y a destacar más mi producto. Cuando hablamos de un estilo visual coherente con la marca, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, si nosotros vamos a manejar un producto o una marca, nosotros debemos tener en cuenta cuál es el color predominante, cuál es el color principal de esa marca. Nosotros vemos en pantalla que los dos colores, el principal y el secundario, pues son el azul oscuro y un azul celeste, que si ustedes se dan cuenta, la parte derecha son los colores más predominantes porque es el que tiene mayor espacio en esa fotografía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces aquí empezamos a aplicar los conceptos que veíamos anteriormente. Si empezamos a manejar complementarios, pues vamos a empezar a lograr esos detalles o ese contraste que nosotros queremos que la fotografía tenga en ciertas situaciones. Entonces nosotros podemos utilizar los dos azules de fondo, pero al utilizar los complementarios, que cuáles son el rojo y el amarillo, un amarillo como un poquitico quemado, empezamos a generar detalles de donde inmediatamente nuestros, nuestros ojos se van a enfocar principalmente en ese objeto que va a resaltar del fondo. Entonces nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor para empezar a generar ese tipo de situaciones. Hay una marca que nosotros creo que todo el mundo la hemos escogido y que se relaciona mucho con el tema de la Navidad. ¿Cuál creen que sea? Una marca que es mundial y todo el mundo la hemos consumido. La Coca-Cola, Coca-Cola exactamente. ¿Cuáles son los colores de Coca-Cola? ¿Quién me dice? el rojo y el negro y el blanco. Y el blanco, rojo y blanco. Porque, porque ¿qué pasa? Nosotros ahora vemos en las campañas de Coca-Cola qué es lo que sale. Ya no sale el logo de Coca-Cola con su tipografía, su tipo de letra y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que aparece? Aparece un fondo blanco con una franja blanca, donde nosotros ya lo conectamos de una vez, que es Coca-Cola. Ellos ya no necesitan colocar en sus campañas publicitarias el tema del logo de Coca-Cola, no. Ellos ya solamente con esos dos colores han logrado un posicionamiento muy bueno, y ya solamente con esos dos colores y con esos elementos que les digo, el rojo de fondo y esa franja, y esa como si fuera una cinta en movimiento blanca, ya nosotros lo conectamos que es Coca-Cola. Y si ustedes se dan cuenta, todas las campañas que maneja Coca-Cola casi siempre son o en diciembre, o en Amor y Amistad, o en San Valentín, donde nosotros conectamos inmediatamente ese color rojo y blanco. En San Valentín y en Amor y Amistad, por temas del amor, que nosotros ya lo conectamos y ya lo asociamos directamente con el color rojo. Y Navidad, pues por ser dos colores emblemáticos de esta época. Nosotros también podemos utilizar tanto accesorios como fondos de colores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no necesariamente tenemos que utilizar un fondo totalmente plano, un fondo blanco, un fondo totalmente negro, no. También podemos empezar a mirar este tipo de elementos como el de pantalla. Entonces puedo utilizar un fondo en madera, donde si yo tengo bastante denotado cuál es el tipo de colores que estoy manejando, entonces ya puedo colocar mi producto sobre alguno de estos objetos. Entonces lo que yo les decía, no necesariamente tienen que ser fondos planos, sino yo puedo empezar a utilizar texturas. Inclusive nosotros en la misma casa o en el mismo trabajo tenemos este tipo de texturas donde empezamos a generar estas texturas, y cuando realizamos entonces la fotografía de un producto o un objeto, pues empezamos a tener resultados muy interesantes. También podemos crear nosotros mismos nuestros fondos. Entonces podemos utilizar uno de fondo, o sea, una base, o sea, lo que es la parte del suelo, llamémoslo así en la fotografía de un producto, podemos utilizar un color plano, y en la parte de fondo podemos ya utilizar un degradé. En este caso, como vemos ahí, son tonos pasteles, entonces podemos utilizar esos elementos para lograr muy buenos resultados. Listo. Dentro, entonces ya entrando al tema del ejercicio del día de hoy, entonces vamos a realizar dos tomas del producto. Entonces esas dos tomas del producto vamos a realizar
una con fondo cálido y otra con fondo frío. Profesor, que es que yo no tengo una cartulina azul o una cartulina roja, pero si tenemos, digamos, alguna prenda, alguna tela, algún accesorio, o lo que yo les decía, objetos en la casa que tengan, digamos, estos tonalidades, tonos cálidos o tonos fríos, y vamos a tomar las fotografías ahí. ¿Qué es lo que yo quiero? Que no me van a cambiar la foto. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo tomo la fotografía de una botella de agua, entonces yo ya la ubico, enfrente está mi celular, entonces voy a tomar esa fotografía con un fondo rojo, un fondo amarillo, un fondo naranja, solamente cambio el fondo. No tengo que cambiar de posición el objeto, no tengo que cambiar el objeto. La idea es que se vea el mismo objeto, pero con fondos diferentes, para saber cuál es el resultado y qué es lo que me transmite a mí en esas dos fotos. ¿Listo? Entonces, con ese mismo producto vamos a crear una mini sesión fotográfica, donde entonces vamos a empezar a mirar una paleta monocromática, una complementaria y una análoga. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ahí les dejo el espacio para que entonces empecemos a trabajar y por ahí, entonces, a medida que ya vayan terminando, entonces me envían el archivo, la presentación con estos ejercicios y si quieren, entonces la persona que me quiera presentar, entonces me avisa, abre el micrófono y me va mostrando lo que han realizado para empezar a mirar si tienen algunas dudas o dificultades. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas, preguntas o inquietudes, entonces arranquemos a trabajar y yo estoy acá pendiente de quien quiera realizar pregunta o mostrarme lo que ha hecho en el trabajo. ¿Listo? Profe, yo sí no entendí la parte en esta parte última de la creación de la iniciación fotográfica. Listo. Le voy a explicar entonces. Resulta que yo voy a coger una manzana, ¿no? La manzana tiene un color rojo. Entonces, si hablamos de una paleta monocromática, ¿cuál es el fondo que yo voy a utilizar para esa manzana roja? Rojo, un rojo más claro, más Exactamente, oscuro. exactamente, pero en la misma tonalidad del rojo, ¿listo? O algo similar al rojo. O sea, si es roja, entonces voy a ubicar un objeto o el fondo que sea rojo, puede ser más claro, más oscuro y empiezo a mirar esos resultados. ¿Listo? Para la complementaria, entonces volvemos al mismo ejemplo. Si mi manzana es roja, entonces ¿cuál sería el color complementario del rojo? El verde, creo, que es el que va El, al el frente. verde, el verde, porque es el complementario. Acuérdense que el verde que es amarillo más azul, entonces el color que no participa es entonces ese es nuestro color complementario. ¿Listo? Pero Entonces el entonces verde. se pone de fondo, ¿sí? O sea, el color complementario va de fondo. Eh, Exactamente, sí. Si mi Ok, objeto es rojo, entonces el fondo va a ser verde. O ah, viceversa. ok, Si mi objeto va a ser verde, entonces yo lo coloco en un fondo rojo. Siempre va a ok. ser el color complementario. ¿Listo? Y de los y paleta análoga. Entonces, ¿qué colores puedo utilizar? ¿Naranja? Acuérdense. Dime. ¿El naranja? Sí, el naranja lo puedo utilizar. ¿Y cuál es el otro que puedo utilizar? Mm, O puedo utilizar el azul o puedo utilizar un amarillo. Entonces, todo va dependiendo del círculo cromático. Tenemos acá otra vez el círculo cromático. Este profe nos podría dejar, o bueno, enviar por WhatsApp el círculo cromático, por Ah, miren favor. acá. Sí, sí. Entonces, miren este círculo cromático de acá igual yo hago. Entonces, miren, no era el azul, sino era el violeta. Entonces, miren, tengo el rojo acá, él es de la mitad. Entonces, al lado derecho está naranja y al lado izquierdo está el violeta, ¿cierto? O sea, es un color, es un violeta, pero con más porcentaje de rojo para la obtención. Igual esta presentación yo ya se las voy a compartir en el grupo para que ustedes tengan presente todo eso, ¿listo? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda o inquietud del ejercicio que hay que realizar hoy? Es una sola imagen por cada uno, ¿verdad? Es un solo producto, o sea, cogemos un solo producto, entonces hacemos el del producto con un fondo cálido y con un fondo frío. Y después el mismo objeto con el color, con la paleta monocromática, con paleta complementaria y con paleta análoga.
sea, ¿cuántas fotografías serían en total? ¿Cinco? Serían 5 fotografías las que vamos a hacer, ¿listo? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces arrancamos al ejercicio y cualquier cosa te lo vamos revisando. Si alguien termina rápido y tiene pendiente trabajos o actividades de las sesiones anteriores, aprovechen el espacio para ponernos al día. Recuerden que vamos hasta la otra semana. Si vemos que necesitamos otro día más, yo les voy avisando, ¿listo? Entonces, cualquier cosa, yo estoy pendiente acá y vamos trabajando entonces en el ejercicio del día de hoy. Ya les quedó la presentación en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Cualquier cosa más.